Nayeli. Buenas noches, profe. No estuve en la última clase. ¿Tampoco vi el video? Bueno, los que estuvieron en clase, ¿qué es lo que se vio? Los tipos de sistema TPS. ¿Qué eran los TPS? ¿Qué eran esos TPS? Bueno, vamos a refrescar un poco, ¿no? Esta es la materia de sistemas operativos distribuidos, pero se reestructuró, ya se envió la reestructura, asumo que el término que viene, pues ya vienen con nuevo contenido de las materias. De acuerdo al contenido que está acá, pues se ve un poco de clientes servidores, sistemas operativos. Ya vimos un poco de Amoeba, de Spring. Amoeba fue producido por una universidad en una tesis doctoral por Andrew Tannenbaum. Él es el que pionero en la parte didáctica del sistema operativo y empezó a desarrollar estos sistemas operativos distribuidos, ¿no? Hay sistemas operativos distribuidos, hay procesos distribuidos, entonces hay que diferenciar uno del otro, ¿no? Ya sabemos cuando es un sistema operativo y cuando es un proceso distribuido. Entonces ya se vio esa parte, en la unidad 2 pues se vio la parte del middleware, las pilas, sistemas operativos de red, los Network Operating System, los servidores netamente que ofrecen servicios a la red, las llamadas a los procesamientos remotos, un poco de Internet Information Server, un poco de las etiquetas de HTML, CSS, la diferencia de un sistema operativo de red con un sistema operativo distribuido, un poco de los DNS se habló también. Bueno, ya aprendimos un poco de las etiquetas de formatos CSS y las de Hypertext. Y ahí vimos un poco de base de datos para los interesados en la parte de base de datos, cómo era la parte de distribución. En esto hay una carrera en base de datos y esto ha evolucionado bastante en el mundo, pues ya se insertan nuevos conocimientos en la base de datos, se transforma un poco más con data science, machine learning. Entonces ya ahorita todas esas tecnologías que aparentemente ahí llegaban, no había nada más. Entonces con el boom pues del web 2.0 pues evolucionó las bases de datos, rompieron esquemas, se desarrollaron más tecnología para bases de datos relacionales, no relacionales, bases de datos eh, este, orientadas a objetos, a eventos. Entonces hubo bastante, y va a haber todavía más conocimientos, más desarrollo en la base de datos que aparentemente están ahí. Incluso netamente pueden desarrollar dentro de la base un ente inteligente para que procese los datos. Dentro de la base de datos, dentro del motor de base de datos. Actualmente esto se combina con otros programas, Python, C Sharp, C++, Java, que procesan los datos, pero aparte. Y lo que yo le estoy hablando es que dentro de la misma base nosotros podemos crear redes neuronales dentro de la misma base, sin necesidad de programas apartes o que jueguen con los datos que ya están almacenados. No, la misma base es la que tiene estos agentes inteligentes. Y de ahí pues se vio la parte de los TSP, los sistemas de transacciones. Ahí vimos algunos casos en la clase pasada, pues, que pasaba
el momento que nosotros vamos al cajero, pues sí, se ejecuta la transacción, pero en ese mismo rato existe otra compra bajo la misma cuenta. Entonces, hay un problema, hay un dilema y suelen haber errores en esa parte de las transacciones, suelen haber problemas. Hay normas que se establecen, pero a pesar de que esas normas se establecen, hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Un apagón de luz. Ustedes pueden decir, no, pues el apagón de luz se puede poner un motor o un autogenerador y levanta. Sí, pero existe un problema. ¿Cuál es el problema de que se vaya la luz, pero tenemos nosotros energía? En esta parte de las transacciones. Se va la luz, pero inmediatamente llega la energía. Si es así, ¿por qué insisto en que sí hay problemas? O podría haber problemas. ¿Por qué creen? Una transacción se quedó a medio talle de pronto y no finalizó su proceso. Claro, pero ¿por qué podría quedarse a medio talle si digamos que el generador que yo le puse es súper hiper poderoso, que instantáneo se va la luz y llega? Porque eso yo le podría decir, bueno, si yo desconecto el servidor y lo conecto después de unos 10 minutos, ya no se ejecutó. Eso es obvio. Pero si esos destellos de apagón es casi insignificante, ¿por qué puede haber problemas con las transacciones? ¿Alguien puede decirme? ¿Sí está clara la pregunta o no está clara? Repita la profe. A ver, yo digo que si nosotros tenemos un sistema súper hiper poderoso de un generador para los apagones, se va la luz y el generador se enciende instantáneamente. O sea, no sufrimos realmente de apagón. Sabemos que existió un apagón, pero ante nuestros ojos casi no se ve. ¿Por qué podría fallar las transacciones? Porque las transacciones deben ser completadas totalmente o no ocurre nada. Cierto, cierto. ¿No entender? Pero el hecho de que se apague, pero son fracciones de segundo y vuelve a encender, ¿por qué podría afectarle a la transacción? De pronto por el tiempo que se lleva, igual son milésimas de segundo y esas milésimas podrían ser las afectadas para la transacción. No es notable para nosotros, pero para la máquina sí, digamos. Exacto, sí, tienen razón. Y vamos a ponerle un ejemplo clarito, para que no nos vayamos tanto a lo que dice, y suena medio paranoico, ¿no? Pero sí es un poquito, casi no se nota. En las transacciones sí, en las transacciones la escala son fracciones de segundo, con esa escala se mide. Entonces nuestra escala, oye, llegaste tarde, ¿por qué? Pues, llegaste con 3 décimas de milisegundos atrasado. Ya, pues está bromeando, ¿no? Está demasiado exagerado. Pero a nivel de transacciones, esa es la unidad. O sea, milésimas de segundo, fracciones de segundo. Con eso se mide. Entonces, si ustedes ejecutan una transacción en 0,00001 segundos, excelente. Así se miden las transacciones. Entonces, la escala es demasiado pequeña, pero en esa escala, 0,01 a 0,0001, oye, mejora. Tienes que tener más decimales de precisión. Entonces, como dice el compañero,
A nuestros ojos no es nada, pero para la unidad de medida que se trabaja con las transacciones es bastante. Entonces, aunque sea un ratito, un segundo, una milésima de segundo que se vaya la luz, sí, ante nuestros ojos el computador quedó encendido, no hubo problema, pero se apagó. Un instante se apagó y no lo notamos, pero ese instante en el que hubo un pequeño destello como que se va y viene, ahí falló la transacción, no se completó, tiene que regresarse al punto anterior, ese es el callback, tiene que retroceder al punto inicial y a nuestros ojos, como se dice, no pasa nada, pero en unidades de cómputo es bastante. ¿Qué es lo típico? Si ustedes tienen internet y ustedes cogen el conector que va al router y lo sacan y lo ponen rapidísimo, por más rápido que lo saquen, por más rápido que lo pongan, o que suben el break y bajen el break, aunque sean flash, aunque sea instantáneo, no van a tener internet, porque el router se apaga y para volverse a encender le cuesta. No, pero si fue rapidito, ya casi ni se notó que se fue y se vino. Sí, pero se apagó. Y si se apagó, tiene que volverse a prender y toma tiempo. Entonces ese tiempo ya es bastante. Aunque el lapso de interrupción de luz fue chiquito, ya pierde bastante tiempo en el momento que se levanta nuevamente el internet, si es que no ha tenido otro tipo de fallas. Entonces, fue poquito, pero me apagó el equipo y tiene que volverse a encender. Eso cuesta. Entonces, eso es lo que ocurre. En términos de cómputo, fracciones de segundos son bastantes. Y en ámbito financiero, fracciones de segundo corresponde a miles de dólares o millones de dólares, dependiendo del ambiente en que se maneje. Si estamos en un ambiente de una bolsa de valores, Forex, los que quieren comprar acciones y creerse ahí corredores de bolsa, fracciones de segundo puedes perder o ganar fracciones de segundo. Entonces tiene que tener una máquina rapidísima para que le den clic el momento de la compra o el momento de la venta o vender rápidamente porque las acciones van subiendo y van bajando, son fluctuantes, tienen que saber y pues esas transacciones se ejecutan millones a la vez y tienen que saber, ¿no? Manejar. En el caso de las personas que han estado en compra y venta de acciones. Entonces, así como se puede ganar, pues también pueden perderse que no saben administrar el negocio de la compra y venta de acciones. Preguntas. ¿Alguna pregunta, inquietud? Ya. Entonces no tenemos ninguna pregunta con respecto a los sistemas de transacciones o los monitores de transacciones. Vimos también las herramientas en el caso de la intranet, del internet, las herramientas que se usa y nos queda ya el último capítulo que se viene a ser la parte de los objetos distribuidos. Entonces acá se va a ver un poco de estos objetos, los componentes, el CONMAS. Me imagino que se han de haber visto ese CONMAS en su Windows, en algún momento en que intentaron ejecutar eh, alguna ruta, alguna variable de entorno. Entonces por ahí quizás han de haber visto el icono del CONMAS, que ya lo vamos a ver. Esperamos que lo veamos hoy. Las bases orientadas a objetos, bases de datos orientadas a objetos, los objetos distribuidos y un poquito más. Entonces vamos a ver un pequeño video introductorio de estos objetos distribuidos, del core, del com. Y pues seguimos adelante. ¿Me esperan un ratito?
No encontré el introductorio, pero vamos a ver el concepto ya de los componentes de esta parte de los objetos distribuidos. Entonces, en cualquier rato, pues hacemos una pausa si tienen alguna duda y lo empezamos a resolver las dudas, ¿no? Pongamos atención. La característica clave de los objetos distribuidos es que, de la programación orientada hacia objetos distribuidos, es que permita adoptar modelos de programación orientados a objetos para el desarrollo de sistemas distribuidos y de esta manera esconder la complejidad inherente de la programación distribuida. En esta visión, las entidades comunicantes se representan por objetos. Los objetos usan invocación remota, pero también podrían utilizar otros paradigmas de comunicación alternativos, como por ejemplo los eventos distribuidos. Esta visión también proporciona los beneficios propios de una orientación a objetos, entre ellos encapsulamiento, la parte de la abstracción de datos, que proporciona una separación entre lo que son la especificación de un objeto y su implementación. Soluciones dinámicas proporcionan la capacidad de desarrollar proposiciones dinámicas y extensibles. Ejemplo de esto es el uso de Java RMI y de Corba para el desarrollo de este tipo de servicios. Por otra parte, el middleware basado en componentes se ha ido hacia estos modelos de programación porque en un intento de superar las limitaciones que se han observado por parte de los desarrolladores que trabajan con middleware basado en objetos distribuidos. Entre estas limitaciones tenemos las dependencias implícitas, que son, por ejemplo, interfaces objetos que no describen dependencias relacionadas con implementaciones de un objeto, y esto dificulta entonces los desarrollos. También las complejidades relacionadas con la programación que proporciona, o sea, que da origen a que programar en middleware basado en objetos distribuidos implica para el desarrollador la necesidad de conocer detalles de implementación a bajo nivel. También detalles relacionados con la distribución que son obligantes para conocer por parte del desarrollador, tales como seguridad, manejo de fallas, control de concurrencia, entre otros. Soporte para la depuración. En este caso, la parte del middleware basado en objetos proporciona casi poco o ningún soporte para el desarrollo de configuraciones de objetos. Como modelo de middleware basado en componentes tenemos muchos modelos actualmente, pero dos modelos de programación que vamos a destacar como ejemplo son el Enterprise Java Beans, que es una plataforma privativa, y el Fractal, que es una plataforma orientada a software libre. El modelo de objetos distribuidos, los clientes en el modelo de objetos distribuido Corba RMI, los clientes no necesariamente son objetos. Esto es inherente propio de este tipo de estándar. El objeto Corba se refiere sí a un objeto remoto y se implementa a través de una interfaz. Y hay ese objeto remoto tiene una interfaz, tiene una referencia a un objeto remoto, tiene una interfaz y responde a invocaciones de métodos. Proporciona una metáfora bien interesante que es el Object Request Broker. El broker podemos verlo como un intermediario. Y ejemplo de ello es el intermediario de un sistema de apuesta o un sistema, por ejemplo, de un corredor de bolsa, donde ese intermediario, usted a través de un pago de un servicio monetario, usted le da a ese intermediario
le proporciona las atribuciones para que este intermediario gestione sus acciones en la bolsa de valores, administre sus ganancias y haga solicitudes ante la bolsa de valores en su nombre. Entonces, este broker hace algo similar, pero con los requerimientos a los objetos. Entonces, es una metáfora cuyo rol es ayudar al cliente a invocar un método en un objeto. Si sigue el estilo de una invocación de método remoto, entonces ubica, activa y comunica el objeto con el cliente. Un objeto Corva puede implementarse, como es multiplataforma, se puede implementar con un lenguaje no orientado a objetos. En esta arquitectura, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, proporciona invocaciones estáticas y dinámicas. Estas invocaciones estáticas son usadas como una interfaz remota del objeto que es conocida en tiempo de compilación, permitiendo así que usar un stub de cliente y esqueletos en el lado del servidor. Por otra parte, las invocaciones dinámicas, las interfaces entonces remotas no son conocidas en tiempo de compilación. El ORB Core, su rol incluye las mismas funcionalidades que están asociadas con el módulo de comunicación. Si comparamos esta arquitectura con la arquitectura de Java RMI, y si recuerdan que en esa otra arquitectura, en Java RMI, esto es el módulo de comunicación. Además, proporciona funcionalidades adicionales como por ejemplo inicio y fin de operaciones, también convertir referencias a objetos remotos y stream, y operaciones que están relacionadas con listas de requerimientos que se usan para hacer invocaciones dinámicas, ¿no? El adaptador de objetos, que es un puente entre el objeto Corva con una interfaz determinada y el lenguaje de programación de interfaces correspondiente al sirviente al cual se está haciendo referencia. También tiene como tarea crear referencia a objetos remotos, despachar vía cada interfaz de método remoto, vía esqueleto, a un cliente y activar y desactivar clientes. El adaptador de objeto portable es un estándar Corva un estándar Corva que se llama POA. Es portable porque proporciona aplicaciones y proporciona que las aplicaciones y clientes sean ejecutados por ORB, o sea, por núcleos de este tipo, que son desarrollados, producidos o presentados por distintos desarrolladores. Esto se logra por medio de la estandarización de la clase esqueleto y la interconexión entre ese POA y los sirvientes. POA soporta entonces objetos Corva con distintos tiempos de vida. Tiempos de vida, uno de ellos es el tiempo de vida que se restringen a los procesos en los cuales se instancia el cliente. Y otro tiempo de vida que están asociados con la instanciación de clientes para múltiples procesos. Adicionalmente a esto tenemos un servidor adicional compuesto por un repositorio de implementación y un repositorio de interfaz. El repositorio de implementación proporciona la capacidad de activar registros de servidores a demanda para localizar sirvientes que se ejecutan concurrentemente. También almacena la correspondencia del nombre del adaptador del objeto con el camino de los archivos que contienen la implementación de ese objeto. Cuando un programa en el servidor se instala, lo que se hace es que se registra la implementación de ese objeto y el nombre del adaptador del objeto en este repositorio de implementación. Por tanto, el repositorio de implementación contiene el nombre del adaptador del objeto, el camino de la implementación de ese objeto, el host del servidor y el puerto del servidor. Adicionalmente, tenemos
el repositorio de la interfaz, que el repositorio de la interfaz proporciona la información asociada con las interfaces IEDL registradas a clientes y servidores. Tiene la propiedad de reflexión. Esta propiedad de reflexión está asociada con programas clientes que reciben referencia remota a nuevos objetos Corba. Entonces, si estos programas clientes no tienen el proxy para esos nuevos objetos Corba, entonces le pregunta a este repositorio acerca de los métodos de ese objeto y los tipos de parámetros que se deben usar para hacer las solicitudes a ese objeto. Bueno, aquí tienen una descripción de cada uno de los componentes de Corba RMI. Ahora, ¿por qué se va de objetos distribuidos, de este paradigma de objetos distribuidos a componentes distribuidos? Entonces, para superar, hay un requerimiento claro de superación en la especificación, no solo de interfaces que ofrece el objeto, sino también de la dependencia. Es decir, no solo conocer cómo hacer la interfaz del objeto, sino las dependencias implícitas del objeto, de manera que esto sea conocido y el programador no tenga que descubrirla. También hay una necesidad de simplificar la programación de aplicaciones distribuidas para presentar una separación entre el código relacionado con operaciones en el middleware y el código asociado con la propia solicitud. También proporcionar una gama de servicios asociados al sistema distribuido y todas las complejidades que están intrínsecas a este tipo de servicio. Todo esto debería estar oculto siempre que sea posible al programador, de manera que el programador solamente observe el sistema como un todo a través de una interfaz. Y también proporcionar un middleware de manera tal que ese apoyo intrínseco al desarrollo del software distribuido pueda ser instalado, desplegado, al igual que un software para una sola máquina, escondiendo toda esa complejidad de la implementación al usuario. Entonces, un componente es una unidad de software, es una unidad de composición con interfaces especificadas, contractualmente y solamente explícita a las dependencias del contexto. Un componente se especifica en términos de un contrato. ¿Ese contrato qué contiene? Contiene un conjunto de interfaces propuestas que el componente ofrece como servicios a otros componentes. Todo esto descrito en la propia interfaz. También el conjunto de interfaces necesarias no es solamente una interfaz para el acceso, sino todas las interfaces necesarias para que las dependencias de este componente estén explícitas en términos de otro componente que deben estar presentes y conectados al componente de manera que el sistema como un todo funcione correctamente. Un ejemplo de esta arquitectura es esta que está aquí. Aquí se muestra la arquitectura de un sistema de un archivo sencillo que proporciona una interfaz a otros usuarios a través de esta figurita que está aquí. Es la interfaz proporcionada. A su vez también requiere, este sistema de archivos requiere una conexión a un componente de servicio y directorio y un componente de servicio para el archivo plano. También muestra conexiones adicionales como un módulo de bloque y un módulo de dispositivos. Proporciona también proporcionando así todo como un todo, una arquitectura global, que lo que describe aquí, lo que engloba aquí es un sistema de archivos. Aquí podría tener interfaces que son requeridas, que son necesarias para el acoplamiento entre cada uno de los servicios que se muestran y interfaces que son provistas para el acceso a los usuarios. También estas interfaces deben soportar o deben dar soporte a invocaciones a métodos remotos, por ejemplo, de otro tipo de arquitectura como Corba, Java RMI, y también soporte a otro tipo de invocaciones como eventos distribuidos. Entonces, un contenedor, un recipiente, consiste de un frontend
probablemente basado en la web para el cliente. Un recipiente contiene uno o más componentes que implementan la lógica de negocio. Es decir, esta lógica puede estar asociada, no es asociada a un solo componente, sino a un conjunto de componentes tal como vimos en el ejemplo anterior. Los servicios del sistema se gestionan, que gestionan los datos, que gestionan lo que está asociado con la parte de almacenamiento de datos persistentes también es proporcionado. Es decir, el propio sistema basado en componentes puede tener o debe tener todo el proceso inherente a la gestión de su base de datos. Su propósito entonces de los componentes es proporcionar un alojamiento en el lado del servidor para los componentes y separar lo que es los componentes que se ocupan de la aplicación y el contenedor y el acceso del propio contenedor al sistema distribuido y la gestión que debe tener la lógica de negocio con la capa intermedia y las distintas interacciones que provienen de esa capa intermedia. Un ejemplo de una estructura de un contenedor la tenemos aquí. Entonces, con sus respectivas interfaces. Entonces, aquí los componentes que como un todo, entonces implementan esa lógica de negocio. También se puede tener, de hecho lo tiene el contenedor, otro tipo de interfase que hace la gestión del ciclo de vida de cada uno de los componentes. O sea, todo el ciclo de vida de creación, modificación, el mantenimiento de ese componente hasta la muerte de ese componente o la sustitución de un componente por otro componente. Entonces, bueno, ya esto se ha mencionado que proporciona este servicio de llamadas a otros tipos de eventos distribuidos y que soporta entonces invocaciones remotas de otro tipo de arquitecturas. Un middleware basado en componentes da soporte al desarrollo de configuraciones basadas en componentes. Ese software se empaqueta como arquitectura de software, o sea, sus componentes y su interconexión junto con descriptores de despliegue. Estos descriptores de despliegue describen cómo esas configuraciones deben ser desplegadas en un entorno distribuido. Los descriptores de despliegue son escritos en XML y tienen una información para asegurar que los componentes están conectados a través de protocolos adecuados y con soporte al middleware. El middleware subyacente y la plataforma están configurados para proporcionar un nivel adecuado de apoyo a la configuración del componente. Por ejemplo, Corva podría incluir la configuración del POA. Es decir, tenemos un middleware externo donde el componente hace que este sistema basado en componentes con el cual interacciona y un middleware interno, digamos así, subyacente que involucra el conjunto de componentes que proporciona el aislamiento necesario. Los sistemas y la adaptación de ese componente al middleware externo también. Los servicios de sistema distribuido están asociados, están preparados para proporcionar el nivel adecuado de seguridad, soporte a las transacciones y así. Un caso de estudio es el Enterprise Java Beans. El Enterprise Java Beans es un software privativo y es un modelo de componente fuerte porque necesita una gran capacidad de cómputo en el lado del servidor. Los componentes aquí en este modelo de programación se llaman beans. Soporta la arquitectura de 3 niveles. El Enterprise Java Beans proporciona los siguientes roles. Es un proveedor de componentes para el desarrollo de todas las aplicaciones lógicas, un ensamblador de aplicaciones para ensamblar los componentes de ese recipiente, un implementador para asegurar que una aplicación pueda ser desarrollada en un ambiente operacional, un proveedor de servicios para proporcionar los diferentes tipos de servicios que puede ofrecer un sistema distribuido o al sistema distribuido. El proveedor de persistencia, si hablamos de persistencia tenemos asociado una base de datos, que es entonces todo lo correspondiente a la gestión de la base de datos. El proveedor, la parte de proveedor del recipiente para la propia configuración del contenedor, un administrador,
un administrador del sistema que hace las veces de monitorear ese sistema y hacer ajustes para asegurar que ese recipiente opere de manera correcta. El otro modelo de programación es Fractal, que es un modelo de componentes ligero que proporciona los beneficios de una programación basada en componentes para desarrollar sistemas distribuidos. Soporta programación con interfaz, proporciona una representación explícita de la arquitectura de software del sistema, evitando dependencias implícitas, apuesta por el minimalismo, o sea, mantener todo lo mínimo posible. Es decir, mantener el ambiente lo mínimo posible solamente a través de interfaces, escondiendo la complejidad. El modelo de programación fractal ofrece un conjunto de lenguajes propios. Entre ellos se consideran estándares Julia y Cecilia. Fractal es un estándar de la www.ow2.org. Como les dije ahorita, es el software libre. El modelo de componente fractal proporciona interfaces al servidor para soportar invocaciones a ese tipo de operaciones en el lado del servidor, una interfaz de cliente para la realización de esas invocaciones por parte del cliente, enlace de tipo primitivo como una correspondencia directa entre el cliente y el servidor, enlaces compuestos, que son arquitecturas de software más complejas, para integrar la comunicación de los fractales con otros tipos de arquitectura. Por ejemplo, para integrar Corba con fractal, que es ejemplo de un enlace compuesto. Un ejemplo de una configuración de un componente fractal es este que está aquí. El modelo de programación orienta esto hacia un modelo de componente jerárquico, y de igual manera aquí se utiliza XML, no solamente para el lenguaje de la descripción de la arquitectura, sino también como soporte para el descriptor de despliegue. Más específicamente, en Fractal, el componente sería este diagrama que está aquí, donde en la parte blanca interna tenemos el conjunto de componentes que conforman la lógica del programa de aplicación. Rodeando esto sería una membrana interna, una especie de middleware, ¿no? Que tiene capacidad de control asociada con estos componentes internos y los tipos de interacciones que va a tener con un middleware externo. Por supuesto que estas interacciones no son interacciones directas del componente con el middleware, sino que son interacciones que pasan por un control, por controladores, y a su vez se direccionan a través de una interfaz. Y de hecho, estos controladores, la manera como interaccionan con el contenido interno son a través de interfaces internas. Los controladores pueden tener múltiples funciones, y entre ellos, por ejemplo, sería el manejo del ciclo de vida, el ciclo de vida de la aplicación, la que se había mencionado anteriormente, la capacidad de hacer reflexión, es decir, de pensar acerca de los tipos de las necesidades que se requieren para la invocación del objeto. La capacidad de introspección, que se refiere a descubrir dinámicamente otro tipo de interfaz, o la capacidad de intercepción que podrían estar asociadas con políticas de acceso, es decir, implementar controles por medio de invocaciones que vienen de componentes que tienen derecho a hacerlo, entre otro tipo de políticas que podrían, es decir, políticas relacionadas con seguridad y control de la lógica de aplicaciones con la aplicación como tal que está descrita, está en un conjunto en la lógica de esta aplicación basada en componentes. Disculpen. Como última lámina tenemos entonces que Fractal se puede conseguirse aquí, en esta dirección, y aquí tienen un pequeño tutorial de un elo.
Bueno, vamos a dar un pequeño resumen. Es bastante largo. El tema es más enfocado a la parte de programación. Son arquitecturas de programación y es más apegado a la parte de desarrollo como arquitectura. Entonces, se hace un poco más complejo cuando no se tienen bases en la parte de la programación. Todo el mundo ha usado las páginas web, ¿cierto? Hay unos que han visitado, han hecho compras. ¿Quién ha hecho compras en páginas de forma electrónica? ¿Quién ha realizado compras? Con las tarjetas, profe. Sí, con las tarjetas. Ah, sí, yo. Ya. ¿Alguien ha usado YouTube? Todo el mundo, ¿cierto? Tanto YouTube como Google, como las páginas donde se hacen comercio electrónico, tratan de sacar todos los datos del usuario. Sí, qué buscó, qué no buscó, por dónde está, si está paseando, no está paseando, si se movió, no se movió, y ese tipo de cosas. Para que en la próxima vez se cree un patrón y le den las opciones o categorías para que ustedes tomen una decisión en qué comprar. Entonces, si yo sé que solo está buscando cosas electrónicas, ya en la próxima vez con este patrón, cuando ingrese, ya le presento anuncios publicitarios en esa gama. Ahora, como todo el mundo ha cogido YouTube, ha usado este tipo de herramientas, y vamos a hablar de YouTube. YouTube, en el momento que ustedes empiezan a darle like o empiezan a ver los videos musicales, las publicidades, no sé si ustedes se han notado, las publicidades van cambiando en función del patrón de comportamiento que ustedes tienen. Aparte, les sale ya disposiciones de videos que ustedes pueden ver. No solo en la publicidad, sino que le indica videos en los que ustedes pueden ver. En el caso de YouTube, así trabaja. Entonces, ¿cómo hacen estas cosas? El momento que ustedes empiezan a navegar, todo empiezan a recoger, empiezan a recopilar datos de usted. Pero ¿cómo empiezan a hacerlo? De la manera más eficiente sin que ustedes se noten. Entonces se crea una arquitectura cliente-servidor, basada en la cliente-servidor, pero como se crea una capa intermedia, que es la famosa middleware. Cuando se habla de middleware, es esta capa intermedia. Y en el desarrollo del programa, como lo decía el video, en el desarrollo se empieza a tratar de separar la parte del diseño con la parte de programación, con la parte de conexión, con la parte de servicios. Se lo intenta separar de tal forma que si yo estoy cogiendo, por ejemplo, un servicio de Amazon que me saca la dirección IP y la ubicación geográfica de las personas que se están conectando, para mí es muy importante. Pero es un servicio aparte, yo no lo programo, yo no lo programo, lo consumo. Entonces, ahí se habló en el video que en esta parte, este servicio es desarrollado a través de los componentes. Habían objetos y habían componentes. La evolución de los objetos son los componentes. Entonces, había unas fallas en lo que se hablaba en el video y se desarrollaron estos componentes. Estos componentes dentro de la parte web se los conoce de diferentes formas. Ahí en el video se habló de los Java Beans. Entonces se pueden crear pequeños paquetes, pequeños códigos para que me puedan ayudar en que la programación se desarrolle de una forma más fluida, más dinámica. Entonces, el momento que yo entro a una página, realmente no entro a una página, sino que de manera automática esta página llama a todos los componentes que necesitan cargarse para visualizar la página. Y eso en una ocasión lo hablamos, ¿no? Hablamos que la página realmente no es una página, sino es un rompecabezas en el cual cada ficha es un servicio que yo puedo contratar, desarrollar,
hacer, prestar o lo que sea. Entonces voy formando este rompecabezas que visualmente pareciera que es una sola imagen cuando es un compuesto de varias imágenes, varios procedimientos. ¿Quién ha usado Photoshop de ustedes? Photoshop, CorelDRAW, Corel Photo Paint. Adobe Photoshop. Sí, Yo. Illustrator he usado. ya es igual, ¿no? Es igual. Ahí se crean capas, ¿cierto? Capas de trabajo, los famosos layers. Entonces ustedes empiezan a crear capas de trabajo de tal forma que las capas al superponerse, que funcionan como capas de acetato, ¿cierto? Al superponerse crean un componente, ¿cierto? Un resultado visual, ¿correcto? Así es, ¿no? Fabián, Sí, se sobremontan cada capa. se superponen, ¿cierto? Cada capa y dependiendo si ustedes la ponen arriba, la ponen abajo, entonces puede estar sobre un objeto o debajo de un objeto. Eso es ordenamiento. Pero todas estas se superponen dependiendo quién esté arriba, quién esté abajo, entonces van superponiéndose en ese orden, de arriba hacia abajo. Tanto para Illustrator como para Photoshop, como para Corel Photo Paint, o para cualquier programa de diseño. El término de los layers, de las capas, es para esto, para ejecutar mejor nuestra composición. Y al final se superponen todo esto y creamos un compuesto, un componente en el cual ya vemos el resultado de todo nuestro trabajo, que realmente no es la imagen, sino es la suma de superponer todas las imágenes, ¿no? Y ese concepto pues ya fue concebido hace años, desde la generación de las caricaturas, de la cinematografía, en el cual dibujaban por capas de acetato. Entonces ese mismo concepto se aplicó en el desarrollo de las herramientas de Adobe en su producto Adobe Photoshop y Illustrator y más capas también, más programas también como el Adobe Premiere, el After Effects, InDesign. Hay la mayor parte trabaja con estas capas. Entonces es lo mismo acá. Entonces, cuando presentamos la página web, realmente no presentamos un solo código, sino que creamos huecos o, bueno, antes eran frames. Antes eran frames. Ahora en este desarrollo pues, se crean div, ¿no? Pequeños espacios, y estos dips son cargados, son ocultos, son vistos y se activan cuando nosotros lo deseamos, siendo nosotros los desarrolladores. Entonces le decimos, mira, que te aparezca una ventana modal, pero cuando le des clic aquí, entonces la ventana modal se te hace clarito, el fondo se te hace oscuro, no te deja ver nada hasta que termines con tu ventana, no la puedes cerrar. Entonces, se activan estas capas, estos layers que lo conocemos en Photoshop o Illustrator. Entonces, realmente en la actualidad, las páginas web no es una página. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo HTML, yo les abrí un programa, ¿cierto? Para saber qué había detrás de la conexión cuando le damos un google.com, cuando le activamos el universo.com, qué hay detrás, cómo se maneja esa petición, cómo se maneja el request, el response, cómo el servidor me devuelve y cómo el browser traduce todos esos códigos y nos permite ver la página. En la actualidad, esto, como les digo, es formado como un rompecabezas y cada ficha es un servicio que nosotros podemos contratar, desarrollar, prestar, poner o sacarlo de otra página. Nuestra página puede ser un conjunto de páginas ya hechas. Por ejemplo, yo quiero poner el cuadro estadístico de la bolsa de valores. Entonces yo voy a la bolsa de valores cualquiera, Yahoo Finanzas o Google Finanzas o Alibaba Finanzas, cojo y lo pego. ¿Para qué programarlo si ya está ahí? Entonces lo pego en la página directamente. Hago un request o simplemente cojo ese pedazo de código que corresponde a la página y la pego allí. Y ya está. Rápido. O sea, así se van componiendo. Estos son los famosos componentes. Recuerden que estos componentes
salen de los objetos. Los objetos tenían unas fallas hasta que se desarrollaron estos componentes o los componentes distribuidos que actualmente pues se los conoce como componentes en la nube, y acá pues entra otro concepto que eh, se me escapa el nombre, bueno, se me escapó el nombre. En la nube tiene otro nombre, no se llaman componentes. Tienen otro nombre que se me escapa. Bueno, en la próxima clase les indicaré cómo se llaman estas cosas en el ámbito web para formar nuestra página. Actualmente todo esto está en la nube, aparte de... hay varios conceptos en la nube, incluso en un nuevo rediseño se puso. A ver, contenedores. Ahora se habla de contenedores. En la nube ya se habla de contenedores. Entonces, estos contenedores son los que se manejan actualmente en la página web. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, y con todo esto, o sea, como se habla ahí de varios, ¿cómo se dice? Programas, ¿no? Digámoslo así, no se me viene a la mente. Estos son compatibles entre sí a pesar de que no son del mismo fabricante. O sea, es un Claro, estándar, es un estándar. muy buena pregunta. Aquí se crea, bueno, el riesgo de crear componentes en el ámbito del lenguaje de programación en el cual están desarrollados es justamente la compatibilidad. Esta compatibilidad es el problema. Pero cuando lo estandarizan, hay ámbitos en el cual ustedes pueden estandarizarlos y crear un servicio ya estándar. Por ejemplo, el SOAP. Cuando crean ustedes el SOAP, estandarizan el servicio. Entonces es más o menos como que, ya, ustedes dicen, yo lo hago esto, pero es para consumo propio. Sí, pero si lo intentas, ¿qué tal si lo haces para vender? Bueno, sí se puede. Para vender tendría que hacer esta cuestión, esta adaptación, pero se lo puede hacer. Entonces ya hay un estándar para crear estos servicios que normalmente se desarrollaban para consumo propio, lo pueden publicar como un servicio que ustedes brindan, ofertan. Entre estos hay el registro civil. El mismo registro civil, ustedes pueden comprar un servicio que el registro civil se los da bajo un costo, que es la consulta de cualquier cosa que ustedes quieran del registro. Entonces, bajo un costo, pues, se los dan. Entonces, el registro civil tiene algunos servicios. Unos fueron cambiados, otros fueron actualizados. Pero estos obedecen ya a un estándar. Entonces le dicen, mira, tú te conectas a esta página, le ingresas tus credenciales, no lo ingresas a mano, ya el programa se encarga de hacerlo todo esto automático. El programa se conecta a través de esta dirección, le pone las credenciales y le devuelve lo que le consulte. Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, a un tal Anthony Nieto. Yo le mando la cadena de búsqueda y el registro civil, a través de este servicio que publicó, capta, recepta esa cadena de búsqueda, de consulta, entra a su servidor, busca y devuelve. Bueno, ¿y de qué forma devuelve? Entonces, cuando ustedes compran el servicio, le dicen, yo voy a devolverte los resultados de esta forma. Por ejemplo, si tú me consultas, te lo voy a devolver un ejemplo en Excel y bloc de notas. Tú mira cuál te sirve. Tú escoges.
Si quieres Excel, entonces tienes que decirme XLS. Si quieres bloc de notas, tienes que ponerle pad. Si le pones pad, te devuelvo en bloc de notas. Si me lo pones como XLS, te devuelvo en Excel. Y tú verás cómo usarlo. El mismo programa, el mismo código de la página web se encarga de hacer esa conexión. Entonces, consume el servicio que me está ofertando el registro civil, me devuelve la respuesta y cuando ya devuelve la respuesta, yo la cojo, la proceso y digo, ya, pues yo hice la consulta de Antonio Nieto, que hay 5. Bueno, de los 5 les voy a presentar los 5 para que el usuario escoja cualquiera. Y se lo presento al usuario. O si hay alguna forma de disminuir las coincidencias o de escoger las coincidencias desde mi lado, entonces pues le devolveré con menos coincidencias, un resultado un poco más comprimido. Pero es muy buena pregunta. Uno de los servicios que lo estandarizan, que ya lo pueden usar en cualquier parte, es el SOAP. Hay otros que no son estandarizados, pero los publican. Ya, yo quiero publicarlos así y si tú quieres, pues los consumes. Yo te digo cómo los devuelvo y si no quieres, no los consumes. No son estándares, pero a pesar de que no son estándares, en algunos casos son bien consumidos. El caso de Amazon, el caso de Google, el caso de Alibaba. Entonces, hay mucha gente que está en la cloud, bueno, muchas empresas que están en la nube, que ofrecen diferentes tipos de servicios. Entonces, ustedes van y lo consumen. ¿Cuál es el asistente de Amazon? Es bastante conocido. Ya casi todo el mundo tiene ese asistente. ¿Cómo se llama el asistente de Amazon? Alexa. Alexa. Entonces usted dice, yo quiero al asistente. Alexa. ¿Cierto? Y ya está en español. Y por eso se hizo más popular. Antes de la pandemia, un año antes de que entre la pandemia, ya estaba en español. México fue el primero en consumir Alexa en español. Ahí siempre estaba en inglés. Para los que querían aprender inglés, pues hablaban con Alexa en inglés y le devolvían. Entonces ustedes preguntaban quién es el presidente. Entonces, what is the president en Ecuador? Y ahí pues le decían, ahí, en ese entonces, pues que yo le hice la consulta, pues estaba el presidente que ya no lo tenemos. Entonces lo podían hacer. Oye, ¿qué hacemos con el asistente? Es un servicio que oferta Amazon. ¿Y para qué me sirve? Para muchas cosas. Porque este servicio viene con inteligencia artificial. Entonces puede responderle, ustedes pueden programarlo a su discreción. Entonces yo digo, a ver, si me están preguntando o solo me pueden preguntar ciertas cosas, ciertas palabras, y ustedes pueden programar. Entonces cuando me pregunten de Ecuador, que salte una alarma, que salga la franja de Ecuador, pero tiene que decir Ecuador. Si dicen Ecuador, entonces en la página web ya automáticamente lo reconoce y me salta la bandera de Ecuador, sea chiquito, sea grande, sea un video, sea en transición, sea de fondo, como sea. Bueno, y si no es página web, en mi casa, ¿cómo lo hago? Bueno, se compran el asistente o lo programan. Si compran el asistente, ya viene ahí y todo incluido. Si no, consumen el servicio, pagan por el servicio y lo programan. Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Los televisores, hay unos televisores que ustedes pueden programarlo. Pueden crear aplicaciones. Entonces, esas aplicaciones pueden consumir un servicio, como el asistente de Alexa. Entonces, activan el servicio y desde su televisor pueden preguntarle a Alexa, Alexa, ¿qué temperatura estamos? Alexa le responde, estamos a 34 grados. Alexa, cuéntame un chiste. Alexa contará un chiste. Alexa, apaga las luces.
Y Alexa, si es que ustedes están integrándolo con domótica, que lo pueden hacer. O alguien, me imagino que ya se debe haber lanzado. Ya han usado Arduino, ya han usado Raspberry, ya han usado, hay otro, Cranberry. Con todo esto pueden ustedes empezar a trabajar con un asistente para que maneje hardware. Que encienda, que apague las luces, que baje las cortinas, que encienda el aire acondicionado, etcétera, 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 y más, etcétera. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Perfecto. Nosotros vamos a tener una tarea la semana que viene. Se la voy a poner a todas. Es una tarea fácil. A todos les voy a subir esta tarea. O el fin de semana, o el sábado les digo más detalle de la tarea. El sábado sí tenemos clases, ¿cierto? ¿no? Creo que no. Por lo de No, no hay clase, profe. por lo de ese evento que hay, ¿no? Integración. Integración. Ya. Entonces quedaría para la semana que viene. Ahí les nombraré la tarea que tienen que hacer. Es un pequeño documento, pequeño entre comillas. Y creo que con eso ya terminaríamos. ¿Alguna otra consulta? Con esto terminamos por el día de hoy. ¿Alguna consulta, duda? No, profe. Ya. Ya, entonces, Jordan, ya voy a arreglarle su caso. Ya, profe. Eso Gracias. sería todo. Pasen bien, excelente noche, cuídense y Dios los guarde. Ya, profe. Ajá.